El sargento Carlos Mendoza sintió el aire seco del altiplano cuando su pelotón llegó a la base de Quesán. Era enero de 1968, y aunque el clima fresco del altiplano contrastaba con el calor sofocante de otras zonas de Vietnam, el ambiente estaba cargado de una tensión pesada, casi palpable. La base, situada estratégicamente a 25 kilómetros de la frontera con Vietnam del Norte, dominaba la carretera nacional número 9, una arteria vital entre Laos y las ciudades survietnamitas de Hue y Quang Tri. Todo alrededor de Mendoza indicaba que Quesán no era un lugar ordinario. Al descender del helicóptero que los transportaba, Mendoza echó un vistazo a su alrededor. Los rostros de los marines ya estacionados allí mostraban la fatiga de semanas bajo un constante estado de alerta. Algunos fumaban en silencio, otros limpiaban sus armas. Pero todos compartían la misma mirada, expectación. Algo se estaba gestando, y lo sabían. Charlie, como lo llamaban sus hombres, sabía que Quesán sería un punto clave en la guerra. Las colinas que rodeaban la base, numeradas pero sin alma para la mayoría, eran el corazón de la defensa. La cota 861, la cota 881 norte y sur. Eran números fríos, pero para Mendoza, representaban vida o muerte. Desde esas alturas, los vietnamitas podían bombardear la base y cortar las líneas de suministro. Él había estudiado esas colinas en los mapas antes de llegar, y ahora, al verlas en persona, sintió que la estrategia era clara: quien controlara esas elevaciones, controlaría el destino de Quesán. Los primeros días transcurrieron en una relativa calma. Sin embargo, Mendoza notaba los signos de lo que estaba por venir. El camino de Ho Chi Minh, la arteria que los vietnamitas usaban para mover sus tropas y suministros, vibraba con actividad. Las fuerzas norte-vietnamitas, conocidas por su habilidad para moverse en silencio a través de la jungla, estaban desplazándose hacia el sur, acercándose cada vez más a la base. Mientras patrullaba con su pelotón, Carlos veía sombras a lo lejos, formas que desaparecían en la espesura. Sabía que esos hombres eran parte del ejército de Vietnam del Norte, preparándose para un asedio que todos presentían. En la segunda noche, los primeros disparos de artillería rompieron la quietud. No era un ataque a gran escala, solo una serie de disparos dispersos que caían cerca del perímetro. Mendoza, mientras revisaba las posiciones de sus hombres, se detuvo por un momento. Escuchó el sonido distante de los proyectiles surcando el cielo, como un presagio de lo que estaba por venir. Uno de sus hombres, el cabo José Rivera, se acercó. «Sargento, ¿cree que esto sea el comienzo?», preguntó Rivera, su voz firme pero con un dejo de preocupación. Carlos miró a su subordinado, viendo en sus ojos la misma inquietud que él trataba de ocultar. «Esto es solo un aviso, Rivera», respondió Mendoza. «Pero sí, algo grande viene. Y cuando llegue, estaremos listos». El pelotón se mantuvo en alerta durante la noche, con los hombres tomando turnos para vigilar las trincheras. Las colinas cercanas, ahora cubiertas por la oscuridad, parecían aún más imponentes. Mendoza no pudo evitar pensar en la comparación con Dien Bien Phu, la batalla que había sellado la derrota francesa en Indochina. Pero esta vez, se dijo, sería diferente. Ellos no cometerían los mismos errores. Al amanecer, el bombardeo se intensificó. Los disparos esporádicos de la noche anterior se convirtieron en un ritmo constante, y la tierra temblaba bajo los pies de los marines. A lo lejos, en las colinas, Mendoza vio cómo las explosiones levantaban columnas de humo y polvo. Sabía que esas colinas pronto serían escenarios de batallas sangrientas. Su misión, su responsabilidad, era mantener a su pelotón vivo y sobre todo, evitar que las defensas de Quesán cayeran. Esa mañana, Mendoza reunió a sus hombres. En sus rostros había determinación, pero también miedo, y él lo sabía. No era su primer combate, pero sentía que este sería diferente. Les habló con calma, recordándoles la importancia de su misión, y sobre todo, de mantenerse unidos. «Este no es un lugar cualquiera, muchachos», dijo, mirando a cada uno a los ojos. «Quesán es la llave. Si caemos aquí, no será solo nuestra derrota, será la de muchos. Pero si resistimos, haremos historia». Con esas palabras resonando en el aire, Carlos y su pelotón se prepararon para los días que seguirían. Las colinas que rodeaban la base serían el escenario de su lucha, y la batalla por Quesán acababa de comenzar.
Los primeros días de enero de 1968 trajeron consigo un silencio inquietante en Kesan, roto solo por el ocasional estruendo de disparos lejanos o el zumbido de aviones sobrevolando la base. Carlos Mendoza había aprendido a interpretar ese tipo de calma, una que casi siempre precedía a la tormenta. Desde su llegada, el sargento había visto cómo el campamento se transformaba lentamente, mientras los marines comenzaban a reforzar posiciones y cavar trincheras más profundas. Aunque el sol brillaba sobre el altiplano, en el aire flotaba una sensación de peligro inminente. El bombardeo, al principio esporádico, comenzó a intensificarse. No era un ataque concentrado ni un asalto masivo. Eran disparos de artillería que caían en intervalos irregulares, como si el enemigo estuviera calibrando su puntería, probando la resistencia y la paciencia de los defensores. Los obuses silbaban en el aire antes de caer en las colinas cercanas o en las afueras del perímetro. Las explosiones resonaban como golpes de martillo sobre un yunque invisible, y aunque las bajas eran mínimas, el efecto psicológico comenzaba a hacerse sentir. El día había empezado como cualquier otro, con la rutina de patrullas y vigilancia. Carlos y su pelotón fueron asignados a patrullar una sección del perímetro. La tierra bajo sus botas crujía con cada paso, mientras los marines, tensos, escaneaban el horizonte con sus miradas. El terreno era accidentado, salpicado de maleza y colinas ondulantes que parecían esconder más de lo que revelaban. Mendoza mantenía su fusil M16 apretado contra el pecho, el dedo nunca lejos del gatillo. Sabía que la jungla, aparentemente tranquila, podía ocultar al enemigo a pocos metros. ¿Lo escuchas, sargento?, preguntó el cabo Rivera, caminando a su lado, mientras señalaba hacia el oeste, donde se erguían las colinas 881 Norte y 861. Mendoza asintió en silencio. A lo lejos, los ecos de las explosiones retumbaban como truenos distantes. Sabía que esos bombardeos no eran casuales. Los vietnamitas estaban preparándose, y aunque aún no habían lanzado un ataque frontal, estaban creando el ambiente necesario para sembrar el caos en la base. Mientras avanzaban a lo largo del perímetro, Mendoza observó algo que lo hizo detenerse. En la distancia, entre las sombras de las colinas, pequeños destellos de luz, apenas visibles, rompían el paisaje. Eran señales de algo más grande. Ahí están, Rivera, dijo Mendoza, señalando hacia las colinas. Están moviéndose. Se están preparando para algo. ¿Cuándo cree que atacarán de verdad?, preguntó Rivera, con el rostro tenso. Carlos se tomó un momento antes de responder. La incertidumbre era lo que más pesaba sobre sus hombres. Sabían que el ataque llegaría, pero no cuándo ni cómo. Pronto, respondió finalmente. No te confíes. Estos disparos son solo el preludio. Cuando venga lo grande, lo sabremos. La moral entre los marines se mantenía sorprendentemente alta. A pesar del constante sonido de los bombardeos y la amenaza latente, la camaradería dentro del pelotón era fuerte. En los momentos de descanso, los hombres bromeaban entre ellos, tratando de disipar la tensión. El soldado Jiménez, siempre con una sonrisa en el rostro, solía contar historias exageradas de su infancia en Texas, mientras que otros hablaban de sus planes para después de la guerra, imaginando vidas que parecían más lejanas con cada día que pasaba. Pero Mendoza, a pesar de participar en las bromas y risas, no podía quitarse de la cabeza lo que había visto. Las señales eran claras, el enemigo estaba cerca, demasiado cerca. El bombardeo de artillería no era simplemente una táctica para desgastar los nervios de los marines, era una maniobra calculada, una estrategia para mantenerlos alerta y agotados, esperando el golpe definitivo. Esa noche, mientras el pelotón descansaba tras la patrulla, el bombardeo volvió a aumentar en intensidad. Esta vez, los proyectiles cayeron más cerca de la base. Mendoza y sus hombres saltaron de sus literas al escuchar el silbido agudo de un obús acercándose. El suelo tembló cuando la explosión se sintió a apenas unos cientos de metros de su posición. En cuestión de minutos, los marines estaban en posición, listos para lo que fuera necesario. Rivera, lleva a los hombres a las trincheras, gritó Mendoza mientras él mismo corría hacia una de las posiciones defensivas. Las explosiones continuaban, creando una atmósfera apocalíptica, con el cielo iluminado por el fuego y el polvo. A lo lejos, el sonido de los aviones estadounidenses sobrevolando la zona se mezclaba con el retumbar constante del fuego de artillería.
Mientras se refugiaba en la trinchera, Carlos pensó en lo que venía. Sabía que la verdadera batalla aún no había comenzado, pero los vietnamitas estaban midiendo cada movimiento, cada punto débil de las defensas americanas. A su alrededor, los rostros de sus hombres estaban tensos, pero aún había una chispa de confianza en ellos. Después de todo, eran marines. Habían sido entrenados para enfrentarse a lo peor. Manténganse firmes, gritó Carlos sobre el estruendo. Esto es solo el principio. Las explosiones finalmente cesaron, pero el silencio que las siguió fue aún más inquietante. Carlos salió de la trinchera, revisando la posición de sus hombres. El bombardeo no había causado bajas, pero el mensaje era claro: el enemigo estaba allí, y pronto vendría por ellos. Mientras miraba hacia las colinas, Mendoza supo que los días de incertidumbre estaban contados. Algo grande se aproximaba. El 21 de enero de 1968 amaneció con un cielo nublado, pero Carlos Mendoza sabía que el clima era el menor de sus problemas. El aire estaba tenso, cargado con la amenaza de lo que estaba por venir. Desde hacía días, los disparos de artillería habían sido constantes, pero siempre esparcidos, como una tormenta que todavía no terminaba de descargar su furia. Sin embargo, esa mañana todo cambió. El rugido de la artillería se intensificó hasta un nivel aterrador, y no había duda, el enemigo se estaba movilizando para un ataque masivo. La noticia llegó rápidamente. Las fuerzas norvietnamitas habían lanzado un ataque feroz contra la Cota 861, una colina de vital importancia estratégica. Los informes indicaban que los marines que la defendían estaban bajo fuego intenso, tratando desesperadamente de mantener sus posiciones. Las órdenes no tardaron en llegar para Carlos y su pelotón: debían reforzar una línea cercana y asegurar el perímetro ante un posible asalto en otras zonas. todos a sus posiciones, gritó Mendoza mientras corría a reunir a su pelotón. Nos están golpeando en la Cota 861, y puede que nosotros seamos los próximos. El pelotón se movilizó rápidamente, cada hombre en su lugar. Mientras corrían hacia las trincheras designadas, el sonido de los obuses enemigos resonaba en todo el campamento. La sensación de urgencia era palpable. Los hombres de Mendoza, aunque acostumbrados al peligro, no podían evitar sentir una creciente inquietud. Algo en el aire les decía que hoy no sería un día como cualquier otro. Al llegar a su posición asignada, Mendoza se colocó detrás de un muro de sacos de arena y observó la colina a lo lejos. La batalla por la Cota 861 ya era visible, con explosiones iluminando el terreno elevado y un incesante fuego de artillería cayendo sobre los marines que la defendían. Mendoza sabía que aquellos hombres estaban dando todo lo que tenían para evitar que la colina cayera, pero también sabía que el enemigo había concentrado una fuerza considerable para tomarla. De repente, el mundo pareció detenerse. Un estruendo ensordecedor sacudió la base. Un disparo de artillería norvietnamita había impactado en uno de los depósitos de municiones dentro del perímetro de la base. La explosión fue inmediata y devastadora. El fuego y el humo ascendieron en una columna densa, creando una ola de destrucción que se extendió por varias zonas de la base. Mendoza, que había visto explosiones antes, nunca había sentido una tan cerca. El suelo bajo sus pies tembló con una violencia que lo dejó sin aliento. cuerpo a tierra, gritó, instintivamente, lanzándose al suelo mientras la onda expansiva lo golpeaba. El caos estalló a su alrededor. El depósito había explotado con tal fuerza que los fragmentos de metralla y las esquirlas salieron disparados como proyectiles mortales, alcanzando todo a su paso. Algunos de los marines que estaban cerca de la explosión no tuvieron tiempo de reaccionar. Mendoza levantó la vista solo para ver el horror desatado: los cuerpos de algunos de sus hombres yacían inmóviles, atrapados por el fuego y la metralla. no, Gritó Mendoza, tratando de ponerse de pie, su mente luchando por procesar la carnicería que acababa de presenciar. El cabo Rivera, uno de sus hombres más cercanos, yacía en el suelo con una herida mortal en el pecho, causado por una esquirla de la explosión. Mendoza corrió hacia él, pero sabía que no había nada que pudiera hacer. El rostro de Rivera estaba pálido, sus ojos fijos en el cielo mientras su respiración se apagaba. Mendoza lo tomó por los hombros, desesperado. «Aguanta, Rivera», aguanta, le gritó, pero el joven marine ya no podía responder. La escena alrededor de él era un infierno.
Algunos de sus hombres trataban de encontrar cobertura mientras otros se apresuraban a arrastrar a los heridos hacia una zona más segura. El humo negro del depósito incendiado hacía que todo fuera aún más confuso, cubriendo la base con un manto de destrucción. Mendoza sintió una mano en su hombro. Era Jiménez, quien con los ojos vidriosos miraba hacia el caos. «Sargento, tenemos que movernos, nos están reventando». «Viene más artillería». Mendoza sabía que Jiménez tenía razón. Aunque la explosión había sido devastadora, no podían quedarse en esa posición. Tenían que reorganizarse y evitar más bajas. Mendoza respiró hondo, tratando de sobreponerse al dolor y la confusión. «Todos a la zona segura. Reagrúpense», ordenó con voz firme, aunque su corazón estaba roto por la pérdida de sus hombres. Bajo un fuego constante de artillería, el pelotón de Mendoza comenzó a retirarse hacia un refugio cercano, utilizando las trincheras y los sacos de arena como cobertura. Los disparos no cesaban, y el enemigo parecía decidido a destruir cada rincón de la base. A cada paso que daba, Mendoza podía sentir el peso de la responsabilidad en sus hombros. Tenía que mantener a sus hombres con vida, aunque el infierno los rodeara. Finalmente, lograron alcanzar una zona más protegida, aunque las explosiones seguían sacudiendo el campamento. Los rostros de sus hombres estaban llenos de horror y agotamiento, pero sabían que aún no podían descansar. Mendoza, con la mirada endurecida, sabía que este era solo el comienzo. El enemigo había probado la fuerza de los marines, pero el verdadero ataque estaba por venir. Se arrodilló junto a Jiménez, quien estaba herido pero consciente, y puso una mano firme sobre su hombro. «Lo logramos, hermano. Aún no ha terminado, pero seguiremos aquí. No vamos a dejar que nos saquen de este maldito lugar». El rostro de Jiménez mostró una ligera sonrisa de alivio, aunque estaba claro que el dolor lo atravesaba. Carlos Mendoza se levantó, mirando hacia el humo que se alzaba desde la explosión. En su interior, la furia y la tristeza se mezclaban, pero también una determinación inquebrantable. No importaba cuántas bajas sufrieran, no importaba cuán cerca estuviera la muerte, él y sus hombres resistirían. Quesán no caería sin una lucha, y Mendoza estaría allí, en la línea del frente, peleando hasta el final. El día había cambiado todo. La guerra, para él y su pelotón, nunca sería igual. Las bombas continuaban cayendo, sacudiendo la tierra bajo los pies de Carlos Mendoza y su pelotón. Cada explosión parecía más cercana que la anterior, arrancando pedazos del perímetro de Quesán y dejando a los marines sumidos en un constante estado de alerta. El fuego enemigo no cesaba, y el sargento sabía que, tarde o temprano, los norvietnamitas intentarían romper sus líneas. Resistir, pensaba Mendoza mientras recorría las trincheras. Había perdido algunos hombres en la explosión del depósito de municiones, y la herida que eso había dejado en su moral era profunda, pero no tenía tiempo para lamentarse. El enemigo no les daría tregua, y su deber era mantener vivos a los que aún quedaban. Las municiones comenzaban a escasear. Aunque los aviones de abastecimiento hacían lo posible por mantener a la base provista, el fuego de artillería enemigo dificultaba el suministro. Las cajas de munición no siempre llegaban a tiempo, y cuando lo hacían, a menudo caían fuera del perímetro debido a la densa niebla y el viento monzónico que complicaban las maniobras aéreas. «Sargento Mendoza, ¿qué vamos a hacer si no llegan las provisiones?», preguntó Jiménez, quien aún cojeaba por una herida reciente, pero seguía en pie. Carlos miró a su subordinado con una calma que no sentía realmente. Sabía que los hombres necesitaban verlo firme, aunque la situación fuera desesperada. «Resistiremos, Jiménez», dijo con voz firme. «No importa lo que pase. No nos van a quebrar». Justo cuando terminaba de hablar, el sonido inconfundible de un tiroteo cercano interrumpió la conversación. El enemigo estaba acercándose. Las patrullas de reconocimiento habían reportado movimientos en las colinas cercanas, y ahora todo indicaba que los norvietnamitas se estaban preparando para un asalto directo. La artillería pesada había debilitado las defensas y, sin dudas, pronto intentarían atravesar las líneas. «Mendoza», gritó el teniente Parker, corriendo hacia él. «Necesito que coordines las patrullas en el perímetro oeste. Si se acercan demasiado, estamos acabados». Carlos asintió rápidamente. Sabía que el sector oeste era uno de los más vulnerables debido al terreno irregular y las trincheras menos fortificadas.
Si el enemigo rompía por allí, podrían penetrar en la base y desatar un caos total. Sin más demora, reunió a su pelotón, dándoles órdenes claras. Jiménez, Martínez, váyanse con la patrulla del flanco izquierdo. No quiero ningún hueco en las defensas, dijo mientras señalaba a otros hombres. El resto, conmigo. Vamos a revisar el perímetro oeste. Si el enemigo se acerca, no duden en disparar. Estamos en una situación límite, y no podemos permitir que nos tomen por sorpresa. El camino hacia el oeste de la base era complicado. Las explosiones de la artillería enemiga habían dejado cráteres y escombros por todas partes. Mendoza y sus hombres avanzaban con cautela, sabiendo que los norvietnamitas podían estar esperando el momento perfecto para atacar. El cielo se oscurecía, y la densa niebla monzónica envolvía el área, dificultando la visibilidad. A mitad de camino, uno de los marines del pelotón lanzó un grito ahogado. ¡Contacto!, gritó, mientras una ráfaga de disparos iluminaba la niebla. Los norvietnamitas habían estado acechando, esperando a que los marines se acercaran lo suficiente para lanzar un ataque sorpresivo. El fuego cruzado comenzó de inmediato. Los proyectiles de AK-47 zumbaban en todas direcciones, mientras los marines respondían con sus M16, tratando de mantener a raya al enemigo. Mendoza, agachado tras una roca, disparaba con precisión, asegurándose de que cada bala contara. La situación se descontrolaba rápidamente. Las líneas del frente estaban en riesgo, y el enemigo avanzaba con una ferocidad que no daba lugar a errores. «Mendoza, nos están flanqueando», gritó uno de sus hombres desde el otro lado de la trinchera. El sargento miró alrededor, viendo cómo los norvietnamitas intentaban rodearlos. No podían permitirse una ruptura. En ese momento, todo se redujo a una sola cosa: sobrevivir. Mendoza gritó órdenes con rapidez, movilizando a sus hombres para detener el avance enemigo. Pero justo cuando pensaba que lo tenía bajo control, algo lo detuvo en seco. Un soldado norvietnamita emergió de la neblina, directamente hacia él. El enemigo había logrado romper el perímetro y ahora estaba lo suficientemente cerca como para que los disparos fueran innecesarios. En cuestión de segundos, ambos hombres estaban frente a frente, cara a cara, en una lucha a muerte. Carlos no tuvo tiempo para pensar. El norvietnamita cargó con su bayoneta, y Mendoza, con reflejos afilados por el combate, bloqueó el ataque con su rifle. El choque de metal resonó en el aire, y ambos lucharon por el control. Mendoza sabía que este combate no sería solo de armas, ahora era una cuestión de fuerza, velocidad y pura determinación. Logró desviar el siguiente ataque, pero su enemigo era implacable. Con un rápido movimiento, el norvietnamita intentó apuñalarlo nuevamente, pero Mendoza reaccionó instintivamente, esquivando la hoja y propinando un golpe directo al rostro de su oponente con la culata de su rifle. El norvietnamita retrocedió, aturdido, pero no derrotado. La lucha se volvió brutal y cruda. Mendoza se lanzó sobre él, y ambos cayeron al suelo, rodando en una violenta pelea cuerpo a cuerpo. El enemigo intentaba llegar a su cuchillo mientras Carlos, con cada fibra de su ser, trataba de dominarlo. Finalmente, en un último esfuerzo, logró arrebatarle el arma y hundirla en su abdomen. El enemigo soltó un grito sofocado antes de desplomarse, sin vida, en el barro. Mendoza se quedó jadeando, cubierto de sudor y sangre, mientras miraba al enemigo caído. Había ganado la pelea, pero sabía que esto no había terminado. Miró a su alrededor, el caos seguía a su alrededor, pero sus hombres estaban logrando contener el ataque. «Mantengan la línea. No se rindan», gritó con todas sus fuerzas. A pesar de las bajas y la desesperación, Carlos Mendoza sabía que la moral de sus hombres dependía de su liderazgo. Él también sentía el miedo, pero lo escondía, sabiendo que si él flaqueaba, todos lo harían. El enemigo no lograría pasar. Resistirían, sin importar cuántos combates cuerpo a cuerpo tuvieran que enfrentar, cuántas municiones tuvieran que racionar, o cuántas veces la muerte se acercara. Esa noche, mientras las bombas seguían cayendo y el humo se alzaba en el horizonte, Mendoza se sentó en una trinchera con la mirada fija en el cielo. Sabía que aún quedaba mucho por pelear, pero hoy, él y su pelotón habían sobrevivido. Y eso, en ese momento, era lo único que importaba. Este contenido podría infringir nuestras políticas de uso. ¿Lo hemos entendido mal?
Dínoslo usando la opción del pulgar hacia abajo en esta respuesta. Los días en que San se transformaban en una rutina de supervivencia, cada hora cargada de la incertidumbre que traían los bombardeos y los ataques enemigos. Carlos Mendoza, decidido a obtener información sobre los movimientos del enemigo, organizó una patrulla para explorar los alrededores de la base. La jungla que rodeaba Kesan era espesa y llena de peligros, pero era un área vital para detectar cualquier movimiento norvietnamita antes de que se convirtiera en una amenaza directa. Mantengan la formación, hombres, ordenó Mendoza mientras se adentraban en la espesura verde. La vegetación era densa y la humedad se sentía casi como un peso sobre los hombros. Cada sonido de la jungla parecía amplificado, el canto de los pájaros, el murmullo de las hojas y, en el fondo, el eco lejano de explosiones que nunca cesaban. Los hombres avanzaban con cautela, moviéndose en silencio. Mendoza estaba en la parte delantera, atento a cualquier señal de peligro. Un movimiento inesperado en el arbusto a su izquierda le hizo detenerse. Con un gesto, hizo señales a sus hombres para que se detuvieran. ¡Cuidado!, susurró, sus ojos fijos en el lugar donde había visto el movimiento. No pasó mucho tiempo antes de que la calma se rompiera. De repente, un torrente de disparos estalló a su alrededor, y Carlos sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. La emboscada era real, y los norvietnamitas habían estado esperando. Las balas silbaron por encima de sus cabezas mientras Mendoza gritaba órdenes. ¡A cubierto! ¡A cubierto!, gritó, buscando un lugar seguro detrás de un árbol enorme. Los hombres de su pelotón se movieron rápidamente, pero el enemigo estaba muy bien posicionado. A su alrededor, los disparos se multiplicaban. Carlos observó cómo algunos de sus hombres caían al suelo, heridos o en shock, mientras otros intentaban encontrar refugio entre los troncos y la maleza. Sin tiempo que perder, Mendoza tomó una decisión rápida. Sabía que si se quedaban ahí, morirían uno por uno. Con una mano, se asomó para evaluar la situación, y con la otra, preparó una granada. ¡Vamos! ¡Granada!, gritó, lanzándola en dirección al fuego enemigo. El estallido resonó, y un grito agudo se oyó entre la confusión. Carlos sabía que ese momento había comprado un poco de tiempo, pero no suficiente. ¡Martínez!, gritó, viendo que su amigo estaba atrapado detrás de un arbusto, con el enemigo disparando a corta distancia. Sin pensarlo dos veces, Mendoza se lanzó hacia él, cubriendo su avance con su M16. Los disparos continuaban, pero el sargento mantenía su mirada fija en su compañero. Alcanzó a Martínez y le empujó hacia el lado opuesto, justo cuando un proyectil pasó rozando su cara. ¡Levántate! ¡Corre!, ordenó mientras retrocedían hacia un área más segura. El caos era abrumador. Las balas cortaban el aire y el estruendo de los disparos resonaba en la jungla. Mendoza sabía que no podían seguir retrocediendo sin retaliar. Sacó su M16, apuntando hacia la posición enemiga. ¡Fuego a voluntad!, gritó, instando a sus hombres a abrir fuego. Las ráfagas resonaron en la jungla, y los marines comenzaron a devolver el fuego, cubriendo el avance de Mendoza y Martínez. Carlos, con cada tiro que disparaba, sentía el peso de la responsabilidad. Debía proteger a su pelotón a toda costa, pero la jungla parecía convertirse en un laberinto de sombras y balas. Justo cuando comenzaban a ganar terreno, otro grupo de norvietnamitas emergió de la densa vegetación, atacando desde otro ángulo. El corazón de Mendoza latía con fuerza. No podía permitir que su pelotón quedara atrapado. Con determinación, lanzó otra granada en dirección al nuevo fuego enemigo, sintiendo una mezcla de temor y coraje en su interior. ¡Cúbranme!, ordenó mientras se movía hacia una posición más elevada, intentando ganar la ventaja del terreno. Desde allí, podría tener una mejor vista de la situación y organizar una contraofensiva. Las explosiones resonaron a su alrededor, y el humo cubría el paisaje, creando una atmósfera casi apocalíptica. Mendoza se movía ágilmente entre los árboles, buscando un lugar donde pudiera responder al fuego enemigo con más eficacia. Al llegar a un claro, levantó su M16 y comenzó a disparar con precisión, aprovechando la ventaja de la altura. Los norvietnamitas no estaban preparados para un ataque desde esa dirección. Carlos vio cómo algunos caían, y con eso, la moral de sus hombres comenzaba a levantarse. ¡Vamos!
Sigan avanzando, gritó, animando a su pelotón a seguirlo. La confusión comenzó a desvanecerse mientras Mendoza lideraba a su equipo hacia el fuego enemigo. El combate se volvió brutal, pero la determinación de los marines fue mayor. Con granadas y balas, comenzaron a empujar al enemigo hacia atrás, ganando terreno poco a poco. Los enfrentamientos eran cercanos y personales. Mendoza estaba en su elemento, el miedo se transformaba en concentración. En un momento, encontró a un soldado enemigo, que se abalanzó sobre él, y ambos se enzarzaron en una lucha feroz. Usando su rifle como arma, Carlos golpeó al soldado y logró desarmarlo, finalmente hundiendo su bayoneta en un movimiento decisivo. Con cada victoria, Carlos sentía el peso de la batalla, pero también la fortaleza de su pelotón. Al final, después de una lucha brutal que parecía interminable, lograron dispersar a los atacantes. El sudor le corría por la frente mientras respiraba hondo, intentando recuperar la calma. Miró a su alrededor, había heridos, pero estaban vivos. Los rostros de sus hombres reflejaban una mezcla de terror y triunfo. «Aseguren el perímetro», ordenó Mendoza, su voz firme aunque su cuerpo temblaba de adrenalina. Mientras se reunían y se aseguraban de que no había más enemigos en la cercanía, Carlos reflexionó sobre lo sucedido. La jungla había escondido muchos peligros, pero su pelotón había demostrado su valentía. Aunque la batalla había sido brutal, había logrado salvar a sus hombres. En el horizonte, el sonido de las explosiones seguía resonando, pero ahora sentía que su pelotón era más fuerte. Habían luchado juntos, y juntos, seguirían resistiendo. La jungla, con todas sus sombras, ya no les atemorizaba tanto. Habían aprendido a enfrentarse a sus miedos, y eso, en medio de todo el caos, era una victoria en sí misma. Este contenido podría infringir nuestras políticas de uso. ¿Lo hemos entendido mal? Dínoslo usando la opción del pulgar hacia abajo en esta respuesta. El sonido del cañoneo retumbaba en el aire, marcando el ritmo del asedio a Quesán. Las colinas 861 y 881 eran estratégicas, sin su control, la base quedaría expuesta a un ataque devastador. Carlos Mendoza se encontraba en la sala de operaciones, junto a otros sargentos y oficiales, recibiendo órdenes del comandante. La cota 881 está bajo presión, y las bajas están aumentando, dijo el teniente. Necesitamos reforzar esa posición inmediatamente. Carlos, tú y tu pelotón son los encargados de llevar a cabo esta misión. Un peso se instaló en el pecho de Mendoza. Sabía que la situación era crítica. La moral de los hombres comenzaba a decaer, y la escasez de municiones se sentía como una sombra que crecía con cada día que pasaba. Aún así, era su deber proteger a su gente y asegurar la posición en la colina. Entendido, teniente, respondió con firmeza, aunque la preocupación comenzaba a asomar en su mente. Al salir de la sala, reunió a su pelotón. Los hombres se miraban unos a otros, las caras marcadas por el cansancio y la incertidumbre. El olor a pólvora y tierra húmeda llenaba el aire mientras Mendoza comenzaba a hablar. Hombres, hemos recibido órdenes de reforzar la cota 881. Sabemos que la situación es difícil, pero debemos mantener nuestras posiciones. Es vital para la defensa de la base. Un murmullo de descontento surgió entre los hombres. Uno de ellos, el soldado Ramírez, alzó la mano. Sargento, ¿qué pasa si nos atacan antes de que lleguemos? Ya hemos perdido muchos hombres en este asalto. Carlos entendía el temor de Ramírez. Las últimas batallas habían sido sangrientas y caóticas, y la idea de arriesgar más vidas lo pesaba en el alma. Pero tenía que mantener la calma. No lo sé, Ramírez. Pero no podemos quedarnos aquí. Cada segundo que perdemos podría costarnos la base. Confíen en su entrenamiento, confíen en sus compañeros. Juntos podemos resistir. Después de unos momentos de silencio, los hombres asintieron, recuperando un poco de determinación. Mendoza dirigió a su pelotón hacia la cota 881, el sonido de las explosiones resonando a su alrededor como un recordatorio constante de la realidad en la que se encontraban. El ascenso a la colina fue agotador. Cada paso era una lucha, no solo contra la inclinación del terreno, sino también contra el miedo que se cernía sobre ellos. El fuego de artillería continuaba cayendo.
Y Mendoza sintió el corazón acelerarse al pensar en el impacto que las bombas tendrían en sus hombres. Al llegar a la cima, la escena era desoladora. Las posiciones estaban deshechas, y los gritos de los heridos resonaban entre el eco de los disparos. Los hombres en la línea defensiva estaban cubiertos de barro y sangre, sus rostros marcados por la fatiga y el horror. ¡A nuestras posiciones!, ordenó Carlos, tratando de mantener la moral alta. Los hombres se pusieron a trabajar rápidamente, asegurando las posiciones y reparando los parapetos dañados. Pero el fuego enemigo no cesaba. Los disparos de artillería norvietnamita seguían cayendo, y cada impacto era un recordatorio de lo vulnerables que estaban. A medida que pasaban las horas, la situación empeoraba. Las municiones comenzaron a escasear, y Mendoza se dio cuenta de que tendrían que hacer decisiones difíciles. «Carlos, necesitamos más municiones. Si no, no aguantaremos», dijo el soldado García, mientras miraba nerviosamente a su alrededor. El dilema comenzó a atormentar a Mendoza. ¿Debía arriesgar más vidas enviando a alguien a buscar municiones, o se quedarían y lucharían hasta el final? Sabía que el tiempo no estaba de su lado. «Escuchen, hombres», comenzó Mendoza, tratando de ser lo más claro posible. «La situación es crítica. Necesitamos seguir defendiendo esta posición, pero también necesitamos municiones. Si alguien está dispuesto a ir, que se prepare para un riesgo alto». Un silencio pesado se instaló entre los hombres. Finalmente, fue el soldado Hernández quien levantó la mano. «Voy a ir, sargento. Necesitamos esas balas si vamos a sobrevivir». La decisión fue difícil, pero Mendoza se sintió aliviado al ver la disposición de su hombre. Sin embargo, el corazón le pesaba por lo que podía sucederle. «Bien, Hernández. Te necesito con cuidado. No arriesgues tu vida más de lo necesario». Mientras preparaban a Hernández para salir, el fuego de artillería aumentó. El terreno temblaba bajo sus pies y Mendoza sintió que la situación se volvía cada vez más desesperada. «Todos a cubierto», gritó, buscando refugio detrás de un parapeto mientras la tierra estallaba a su alrededor. Las explosiones seguían resonando, y la moral de los hombres se desvanecía con cada impacto. Mendoza miró a su alrededor y vio el miedo en los rostros de sus hombres, y se dio cuenta de que necesitaban algo más que balas para continuar. «Mirad. Un avión», gritó uno de los marines, señalando al cielo. Un cazabombardero pasaba volando, y Carlos sintió un rayo de esperanza. «Apunten», ordenó, viendo cómo el avión se dirigía a su objetivo. Los hombres comenzaron a disparar, intentando atraer la atención del piloto. El avión se acercó, y un estruendo ensordecedor resonó cuando lanzó sus bombas sobre las posiciones enemigas. Las explosiones llenaron el aire con humo y escombros, y un grito de triunfo surgió entre los hombres. Pero la calma fue efímera. En medio de la celebración, otro bombardeo de artillería impactó a su lado. Carlos se cubrió y miró hacia Hernández, que aún no había regresado. La ansiedad lo consumía. Sabía que el tiempo se estaba agotando, y la presión aumentaba. Pero, a pesar de todo, no podía rendirse. Con una determinación renovada, se volvió hacia su pelotón. «No nos rendiremos. Resistiremos. No dejaremos que caiga la cota 881». Los hombres se miraron entre sí, recuperando un poco de fuerza. La lucha no había terminado, y aún tenían que enfrentar lo que vendría. Mendoza sabía que el precio que estaban pagando era alto, pero la defensa de Quesán era su única opción. A medida que la noche caía, el fuego de artillería seguía cayendo, y el sonido de la guerra se convertía en un canto luctuoso. Pero Carlos y su pelotón estaban decididos a luchar, a permanecer en pie en medio del caos. En las sombras de la noche, mientras el viento soplaba a través de las colinas, Mendoza miró hacia el horizonte y juró que no dejaría que sus hombres cayeran en el olvido. Estaban en una lucha por su vida, y él estaba decidido a ver el amanecer del día siguiente. El aire en la base de Quesán estaba impregnado de una inquietante calma. Después de días de incesantes bombardeos, la repentina ausencia de explosiones se sentía casi sobrenatural. Carlos Mendoza, junto a su compañero, el cabo John Thompson, intercambiaron miradas preocupadas. Era como si el campo de batalla se hubiera tomado un respiro, preparándose para lo que estaba por venir.
No me gusta esto, sargento, dijo Thompson, ajustándose el casco y mirando a su alrededor. Se siente como la calma antes de la tormenta. Mendoza asintió, sintiendo el mismo nudo en el estómago. La tensión que se había acumulado en la base era palpable, los hombres murmuraban en voz baja, compartiendo historias de terror y supersticiones sobre lo que podría estar por venir. La oscuridad se cernía sobre ellos, y esa noche, las nubes cubrían la base, creando una atmósfera densa y claustrofóbica. Apenas podían ver más allá de sus trincheras, lo que solo aumentaba la incertidumbre. Quizás solo estén reorganizándose, sugirió Mendoza, aunque sabía que sus palabras eran poco más que un intento de calmar sus propios miedos. Había escuchado rumores de movimientos enemigos en la jungla, y la idea de que el enemigo pudiera estar planeando un asalto masivo no lo dejaba dormir. De repente, un sonido distante rompió el silencio. Un crujido en la vegetación, seguido de un eco bajo de voces. Mendoza y Thompson se pusieron en alerta, sus rifles listos. La tensión aumentaba, y el pulso de cada hombre se aceleraba mientras miraban a la oscuridad. ¿Escuchaste eso?, preguntó Thompson, su voz apenas un susurro. Sí, respondió Mendoza, su mirada fija en la línea de árboles que rodeaba la base. Mantente alerta. Podría ser un grupo de reconocimiento del enemigo. La noche se hacía más densa. Las sombras se alargaban, y el frío comenzaba a calar en los huesos de los marines. Mendoza sabía que el miedo podía ser contagioso, así que trató de mantener la moral de su pelotón. «Vamos, hombres», les gritó, tratando de darles confianza. «Mantengan la vigilancia. Nada de relajarse. Esto no ha terminado». Mientras la tensión se mantenía en aumento, el cielo comenzó a oscurecerse aún más, y un viento helado sopló a través de la base. Las nubes cubrieron las estrellas, y la luna desapareció, dejando a los hombres en la más profunda oscuridad. A medida que los minutos pasaban, la presión crecía, y la expectativa de un ataque se sentía en el aire como una tormenta inminente. Los marines permanecían en sus posiciones, sus corazones latiendo con fuerza, como un tambor que marcaba el ritmo de su ansiedad. Mendoza se movió de un lado a otro, observando cada rincón de la base. Todo parecía en calma, pero la calma nunca era un buen signo en la guerra. De repente, un sonido ensordecedor cortó la noche, el rugido de la artillería enemiga se desató, y las primeras explosiones comenzaron a iluminar el cielo oscuro. Las luces destellantes y el estruendo de los impactos transformaron el silencio en un caos abrumador. «¡Es un ataque!», gritó Mendoza, saltando a su puesto de combate. «¡A las armas!». La base fue sacudida por el impacto de las bombas que caían a su alrededor. Mendoza sintió la tierra temblar bajo sus pies mientras su pelotón se preparaba para enfrentar el asalto. Las explosiones resonaban cada vez más cerca, y el pánico comenzaba a apoderarse de algunos hombres. «Mantengan la calma», gritó Mendoza, su voz resonando en medio del estruendo. «Enfóquense. Sigan disparando». Mientras la oscuridad se iluminaba con las explosiones, Mendoza se dio cuenta de que el enemigo había estado esperando el momento adecuado para atacar. El silencio había sido una táctica para desviar su atención, y ahora, una oleada de soldados norvietnamitas se lanzaba hacia las posiciones americanas. Las balas zumbaban a su alrededor mientras Mendoza disparaba su M16, intentando mantener a raya a los atacantes. Los hombres a su lado respondieron al fuego, y el sonido de disparos resonó en la noche como un coro de muerte. «¡Cuidado con la derecha!», gritó Thompson, mientras un grupo de enemigos se acercaba desde ese flanco. El enfrentamiento se convirtió en un caos. Los marines disparaban a ciegas, las granadas estallaban y el humo llenaba el aire. Mendoza se movía entre sus hombres, coordinando el fuego y asegurándose de que cada posición estuviera defendida. «No podemos dejar que se rompa nuestra línea», gritó, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Cada segundo contaba, y la lucha por sobrevivir se intensificaba. El ataque se volvía más feroz. Las fuerzas norvietnamitas parecían no tener fin, y la base de Quesan se convirtió en un infierno de fuego y destrucción. Mendoza sabía que su gente estaba en peligro, pero no podía permitir que el miedo lo dominara. La noche se tornó en una lucha por la supervivencia, y mientras el caos se desataba a su alrededor, Mendoza juró que haría lo que fuera necesario para mantener a su pelotón en pie.
Las colinas 861 y 881 eran su última línea de defensa, y él no permitiría que el enemigo avanzara. ¡Resistan!, gritó, levantando su rifle y disparando hacia la oscuridad. La lucha apenas comenzaba, y en medio del terror, la determinación ardía en su corazón. La oscuridad de la noche se iluminó repentinamente con el resplandor de explosiones y el sonido de gritos. El ataque masivo de las fuerzas norvietnamitas había comenzado, y la cota 881, la última línea de defensa, estaba a punto de ser asediada. Carlos Mendoza, con el corazón palpitante, organizó rápidamente a su pelotón, sintiendo la presión del momento. ¡En posición!, gritó, mientras se movía entre sus hombres, asegurándose de que cada uno tuviera munición y estuviera preparado para el combate. Los marines tomaron sus posiciones, mientras el eco de los disparos resonaba en el aire y el olor a pólvora llenaba sus pulmones. El primer oleaje de soldados norvietnamitas avanzó bajo el fuego de la artillería, cargando hacia las posiciones de los marines con una determinación implacable. Las sombras se movían rápido, y la oscuridad se convertía en un caos de cuerpos y disparos. «Disparar», ordenó Mendoza, levantando su M16 y abriendo fuego. Las balas silbaron en el aire, y cada impacto parecía un eco de la lucha por la supervivencia. Pero, a pesar de la feroz resistencia de los marines, el enemigo avanzaba con más fuerza de la que habían anticipado. Los norvietnamitas estaban mejor preparados, su estrategia era clara, y la cohesión de su ataque era alarmante. Mendoza sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que no se estaban enfrentando a un enemigo desorganizado. Había un plan, y los soldados enemigos estaban dispuestos a cumplirlo. «Recarguen», gritó, al tiempo que se movía a su lado para ayudar a un soldado que había caído. La visión del cuerpo inerte de su compañero le recordaba lo que estaba en juego. El miedo a perder todo se aferraba a su mente, pero sabía que no podía dejar que la desesperación se apoderara de él. Las explosiones resonaban a su alrededor, y el suelo temblaba con cada impacto. Mendoza pudo ver cómo sus hombres caían uno tras otro, heridos o peor. La sangre empapaba la tierra, y la lucha se tornaba cada vez más brutal. Se apretó los dientes y se concentró en su tarea, defender la cota 881 a toda costa. «¡Cuidado!», gritó Thompson, justo antes de que una granada estallara cerca de ellos. Mendoza se lanzó al suelo, el eco de la explosión resonando en sus oídos. La adrenalina corría por sus venas, y aunque el terror lo envolvía, mantuvo la mente clara. Los norvietnamitas lanzaban granadas y disparaban desde todas direcciones. El fuego de ametralladora M60 de un marín cercano retumbaba, proporcionando una capa de protección mientras otros soldados recargaban sus armas y se preparaban para el siguiente asalto. Carlos decidió que era el momento de hacer algo audaz. Con un puñado de hombres, se retiró un poco hacia un área más elevada para tener una mejor perspectiva del ataque enemigo. «Vamos, hombres, síganme», gritó. Ascendieron rápidamente, posicionándose para tener una mejor línea de tiro. Desde esa nueva ubicación, el fuego que podían realizar era devastador. Las balas volaban como un torrente, y Mendoza disparó con precisión, logrando derribar a varios atacantes. Sin embargo, el número de enemigos parecía infinito, y cada victoria se sentía como un pequeño alivio en medio de una tormenta abrumadora. La presión aumentaba, y el sonido del combate se convirtió en un rugido ensordecedor. Mendoza sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, no podía permitir que sus hombres se rindieran. Era el faro de esperanza en una noche oscura, y debía mantener la moral en alto. «No podemos rendirnos», gritó, su voz resonando sobre el caos. «Recuerden por qué estamos aquí. Por nuestros hermanos, por nuestras familias». Los hombres, a pesar del miedo, comenzaron a responder. La determinación brilló en sus ojos, y una ola de coraje se extendió entre ellos. Lucharon con más fuerza, disparando con más fervor, mientras el asalto continuaba con incesante violencia. Pero a medida que el tiempo avanzaba, las fuerzas norvietnamitas aumentaban en número y ferocidad. Los ataques se intensificaron, y las balas comenzaron a escasear. Mendoza sabía que el tiempo se estaba agotando. En ese momento crítico, un soldado corrió hacia él, su rostro empapado en sudor y terror. «Sargento, no podemos sostener esto por más tiempo», dijo, jadeando. «Necesitamos refuerzos».
La realidad de su situación le golpeó con fuerza. La base estaba siendo superada, y el abrumador sentido de pérdida comenzó a asentarse en su corazón. Pero no era el momento de desmoralizarse. No te preocupes, respondió Mendoza, apretando los dientes mientras disparaba a un enemigo que intentaba flanquear su posición. Aguantaremos. Mientras continuaba luchando, se dio cuenta de que la noche aún no había terminado. Con cada ataque, los norvietnamitas se volvían más agresivos. El rugido de la batalla resonaba en sus oídos, y cada instante se sentía como una eternidad. El asalto se convirtió en una danza mortal. Mendoza se movía de un lado a otro, dirigiendo el fuego, gritando órdenes y manteniendo a su pelotón enfocado en la tarea a mano. Sabía que la resistencia era todo lo que tenían, y con cada disparo, luchaba no solo por su vida, sino por la de cada hombre a su lado. Finalmente, cuando la luz del día comenzó a romper el horizonte, una señal de esperanza, el rugido de la batalla comenzó a disminuir. El asalto, aunque feroz, había perdido algo de su impulso. A medida que la oscuridad se desvanecía, los soldados norvietnamitas comenzaron a retroceder, y los marines se aferraron a su posición, aunque con un costo alto. Carlos Mendoza respiró hondo, sintiendo el sudor y la sangre en su piel. La batalla no había terminado, pero habían resistido. En el fondo de su ser, sabía que cada segundo contaba y que lo que habían logrado esa noche era solo un paso más en una guerra interminable. Mientras se preparaba para lo que vendría, el grito de la supervivencia resonaba en su pecho: no rendirse nunca. El aire en la cota 881 era espeso y caliente, impregnado del olor a pólvora y sangre. La batalla se había intensificado, transformándose de un tiroteo a una lucha feroz y personal. Los norvietnamitas, empujados por su determinación, habían cerrado la distancia y ahora se enfrentaban a los marines en un combate cuerpo a cuerpo, donde la estrategia se reducía a instintos primarios. Carlos Mendoza, con el M16 sobrecalentado y humeante, supo que el tiempo para disparar había terminado. La situación exigía una respuesta más visceral. En un instante, la vida de sus hombres dependía de su capacidad para adaptarse a la brutalidad del combate cercano. Con una resolución feroz, desenvainó su bayoneta y se preparó para el asalto. A luchar, hombres. No dejen que nos quiten esta colina, gritó, mientras embestía hacia el enemigo. Cada uno de sus hombres siguió su ejemplo, transformando su miedo en ferocidad. Los gritos de los combatientes y el sonido de los cuerpos chocando creaban una sinfonía de caos. La bayoneta cortaba el aire, y Mendoza sintió la adrenalina recorrer su cuerpo mientras se enfrentaba a un soldado norvietnamita que intentaba asaltarlo. Con un movimiento rápido, apuñaló, sintiendo la resistencia del cuerpo mientras la vida se desvanecía de sus ojos. Cada encuentro era una mezcla de terror y determinación, cada enemigo caído era un paso hacia la salvación de su pelotón. Granadas volaban de un lado a otro, algunas lanzadas por los marines y otras que caían de las manos de los atacantes. El sonido de las explosiones reverberaba en el aire, y Mendoza tuvo que agacharse, saltando para evitar una de ellas. Los estallidos le daban una breve sensación de esperanza, pero también eran recordatorios de la fragilidad de su situación. Con el combate en su apogeo, las bajas aumentaban. El valor de los hombres de Mendoza brillaba a través del horror, pero cada muerte dolía como un puñal en su corazón. Observó cómo su amigo el cabo Thompson caía, un impacto mortal lo había alcanzado. El grito de su nombre se quedó atrapado en su garganta mientras la desesperación se apoderaba de él. Thompson, gritó, pero no había tiempo para el duelo. Las fuerzas norvietnamitas avanzaban, y su deber era claro. El pelotón seguía luchando, y Mendoza tuvo que mantener la cabeza fría. Luchando contra las emociones, se volvió hacia sus hombres. Aguanten. No podemos rendirnos, les ordenó, mientras lanzaba una granada hacia un grupo de soldados enemigos. La explosión iluminó el rostro de sus hombres, recordándoles que cada segundo contaba. Con cada movimiento, Carlos era un torbellino de acción, apuñalando, disparando y lanzando granadas. Las trincheras se convirtieron en un campo de batalla de cuerpos, con soldados luchando por su vida y por la de sus compañeros. El sonido del metal contra metal resonaba en sus oídos mientras se abría paso entre la multitud, empujando hacia adelante. Mientras la lucha continuaba, un grupo de soldados norvietnamitas logró flanquear a su pelotón. Mendoza, viendo la amenaza, se lanzó hacia ellos,
blandiendo su bayoneta con ferocidad. En un instante, se encontró rodeado, pero el impulso de la supervivencia lo mantuvo en movimiento. Luchó con todo lo que tenía, consciente de que rendirse significaría la muerte no solo para él, sino para su pelotón. El combate se volvió más caótico a medida que la luz del día comenzaba a asomarse en el horizonte. Mendoza, sintiendo la presión y la angustia de la lucha, decidió que era hora de un último esfuerzo. «Retirada táctica hacia la línea», gritó, haciendo gestos a sus hombres. En una maniobra audaz, se retiraron mientras disparaban hacia atrás, creando una barrera de fuego. Mientras retrocedían, la combinación de la artillería y sus disparos mantenía al enemigo a raya, permitiéndole reagruparse. Finalmente, llegaron a una posición más elevada, un pequeño claro en la colina que les brindó una ventaja. Mendoza respiró hondo, sintiendo el sudor en su frente y la fatiga en sus músculos. «Fuego de cobertura», ordenó, mientras sus hombres se preparaban para hacer frente al siguiente embate. La calma momentánea les permitió evaluar la situación, pero sabían que el asalto era solo un respiro en una lucha interminable. A pesar del alto costo de la batalla, Carlos Mendoza se mantuvo firme. Había sobrevivido a la noche, pero las cicatrices de esa experiencia permanecerían grabadas en su memoria. La lucha por la cota 881 aún no había terminado, y la determinación en su corazón ardía con fuerza. Con cada hombre a su lado, sabía que la resistencia era su única opción. Luchando por sus vidas, por la colina, y por cada amigo que había caído, no se rendirían. La luz del amanecer filtraba a través de las nubes de humo y polvo que aún flotaban sobre la cota 881. Carlos Mendoza, exhausto y cubierto de sudor y tierra, se tomó un momento para recoger sus pensamientos. La batalla había sido feroz, y aunque habían mantenido su posición, sabía que no podían bajar la guardia. Mientras sus hombres se reorganizaban, él se aventuró a explorar el campo de batalla, buscando respuestas en la brutalidad que había presenciado. Los cuerpos de los soldados norvietnamitas yacían esparcidos por doquier, muchos de ellos jóvenes, con rostros que aún mostraban la confusión y el miedo del combate. Mendoza se agachó junto a uno de ellos, sintiendo una punzada de empatía. La guerra era una máquina voraz que devoraba vidas sin compasión. Cada uno de esos hombres tenía una historia, una familia que lo esperaba. Aún así, la lucha continuaba, y él sabía que debía centrarse en la supervivencia. Mientras revisaba las pertenencias del soldado caído, encontró un pequeño cuaderno desgastado. Las páginas, llenas de garabatos en vietnamita, eran una ventana al alma de su enemigo. Mendoza se sintió abrumado por la crudeza de la guerra, un enfrentamiento entre hombres, todos con su propia razón para luchar, pero atrapados en un conflicto que los superaba. Al alejarse, se percató de que las líneas de suministro de su enemigo habían sido atacadas. La artillería y los bombardeos habían hecho su trabajo, pero había un vacío inquietante en el aire. Sabía que el enemigo, a pesar de su aparente retroceso, estaba lejos de ser derrotado. Reflexionando sobre la estrategia de supervivencia, Mendoza recordó las lecciones aprendidas de los veteranos. La guerra en Vietnam no era solo una batalla de armas, era una guerra de desgaste, un juego de astucia. El enemigo parecía siempre un paso adelante, utilizando la jungla a su favor, camuflando su presencia, y aprovechando cada sombra para atacar. Cada bosque denso y cada arbusto podían ser un escondite para un francotirador enemigo, y la incertidumbre pesaba en la mente de cada marine. De regreso a la línea defensiva, Carlos compartió sus observaciones con sus hombres. Los rostros de sus compañeros mostraban una mezcla de cansancio y determinación. Sabían que cada uno debía mantenerse alerta, y que la próxima ofensiva sería aún más letal. «Escuchen, hombres», comenzó Mendoza, su voz firme a pesar de la fatiga. «Hemos sobrevivido a una noche de infierno, pero eso no significa que estemos fuera de peligro. El enemigo está en la jungla, y puede atacar en cualquier momento. Debemos estar siempre listos y unidos». Los marines asintieron, sus rostros marcados por la experiencia. Sabían que la camaradería era su mayor fortaleza, y el vínculo que compartían era lo que les permitía enfrentar el miedo y la incertidumbre. La jungla a su alrededor era un laberinto de sombras y sonidos. El canto de los pájaros y el susurro del viento parecían burlarse de ellos, recordándoles que estaban en territorio enemigo. Carlos miró hacia el horizonte, pensando en la próxima ofensiva. Los hombres de Hanoi eran expertos en emboscadas, y sabían que la guerrilla podía atacar en cualquier lugar y en cualquier momento.
La próxima batalla sería una prueba de su valentía, resistencia y sobre todo, de su ingenio. Sin embargo, la mente de Mendoza también se llenó de preguntas. ¿Cuánto tiempo más podrían resistir? La guerra había transformado su visión de la vida y la muerte, y mientras miraba a sus hombres, se preguntaba cuántos de ellos no regresarían a casa. La angustia se mezclaba con la determinación, pero sabía que rendirse no era una opción. Esa noche, mientras la oscuridad se cernía sobre Quesán, Mendoza se reunió con su pelotón. En la penumbra, encendieron una fogata, y él los animó a compartir sus historias, recordando el hogar y lo que estaban defendiendo. «Recordemos por qué estamos aquí», dijo Mendoza, mientras las llamas danzaban en sus rostros cansados. «No solo luchamos por nuestra supervivencia, sino por todos aquellos que amamos». El murmullo de los hombres llenó la noche, una mezcla de risas y recuerdos que les recordaba que, a pesar de la brutalidad de la guerra, la humanidad aún florecía en sus corazones. A medida que el fuego crepitaba, Carlos cerró los ojos, sabiendo que el mañana traería nuevos desafíos, pero también la certeza de que, juntos, enfrentarían lo que viniera. Con la jungla como su hogar de batalla y el enemigo invisible acechando en cada sombra, Carlos Mendoza se preparaba para lo que vendría. El asedio a Quesán no había terminado, y él estaba decidido a hacer todo lo posible para proteger a sus hombres y salir de ese infierno. La tensión en Quesán era palpable. Las noticias que corrían entre los marines, como el viento que barría el altiplano, traían consigo la advertencia del general Westmoreland. Se decía que él creía que los norvietnamitas intentaban repetir la historia de Dien Bien Phu, el desastre que había marcado la retirada francesa de Indochina. Para Carlos Mendoza, esas palabras resonaban en su mente, haciéndole cuestionar la subestimación del enemigo. Mientras se asomaba a la línea de trincheras, observando las colinas que rodeaban la base, Carlos no pudo evitar sentir una punzada de inquietud. Sabía que los vietnamitas eran guerreros astutos, conocedores del terreno que defendían. La experiencia de su propio pelotón era vasta, pero se preguntaba si eso sería suficiente para enfrentar un asalto organizado. Las secuelas de la batalla aún pesaban en su mente. Cada baja era un recordatorio de lo frágil que era la vida en medio de la guerra. En el transcurso de los días, las líneas de comunicación se habían vuelto irregulares, y la moral fluctuaba entre la desesperanza y la determinación. Aunque el general Westmoreland tenía la visión estratégica del panorama general, Mendoza comprendía que el verdadero combate se libraba en la jungla, entre los hombres que estaban allí, en la trinchera. Con cada día que pasaba, el sargento sentía que el alto mando podría estar perdiendo de vista la brutalidad de la guerra en el suelo. Aún así, en medio de sus dudas, Carlos se encontraba en una encrucijada. Sabía que rendirse no era una opción. Con una resolución renovada, decidió enfocarse en lo que podía controlar, las pequeñas victorias. Eran esas pequeñas conquistas las que mantenían viva a su unidad, los momentos en los que podían repeler un ataque o asegurar un nuevo suministro de municiones. Cada victoria, aunque pequeña, era un escalón más hacia la supervivencia. Una tarde, mientras revisaban el equipo, Mendoza reunió a su pelotón en un círculo. Con el sol poniéndose en el horizonte, el sargento se sintió obligado a reforzar la moral de sus hombres. «Escuchen, hombres», comenzó, su voz resonando en la silenciosa tarde. «Puede que el general tenga su estrategia, pero nosotros somos los que estamos aquí, en el frente. Esta batalla no se ganará con grandes movimientos en el mapa, sino con cada uno de nosotros manteniendo nuestra posición y luchando por lo que creemos». Los marines asintieron, sintiendo que la confianza de su líder les proporcionaba fuerza. Mendoza continuó, describiendo las pequeñas victorias que habían logrado, como habían repelido ataques enemigos, asegurado suministros y mantenido la moral alta a pesar de las adversidades. «Cada vez que mantenemos nuestra posición, cada vez que un hombre de este pelotón se levanta después de caer, estamos enviando un mensaje. No vamos a caer tan fácilmente. Y aunque el enemigo sea fuerte, debemos recordar que también somos fuertes». Los rostros de los marines se iluminaron, y la camaradería entre ellos se intensificó. Sabían que estaban en un lugar difícil, pero con cada palabra de Mendoza, sentían que podían resistir un poco más. A medida que las noches se volvieron más oscuras, Carlos empezó a preparar a su unidad para lo que creía que sería el siguiente gran asalto. Organizó simulacros, asegurándose de que cada marine estuviera familiarizado con su equipo y con los movimientos necesarios para repeler un ataque. Mendoza sabía que, aunque el alto mando tenía su estrategia, en la trinchera,
cada hombre contaba. Las horas se convirtieron en días, y la preparación se volvió su rutina. Sin embargo, Mendoza no podía ignorar la presión creciente que sentía. El fantasma de Dien Bien Phu pesaba sobre sus hombros, y en su corazón, una preocupación persistente anidaba. ¿Podrían ellos también caer en la misma trampa? La imagen del general Westmoreland en su mente se transformó. Era un hombre de estrategia, pero la guerra no siempre obedecía a los planos en el papel. En el fondo, Mendoza sabía que el enemigo estaba esperando, observando, buscando su oportunidad para atacar. Mientras la noche caía sobre Quesán, con el sonido lejano de las explosiones resonando en el aire, Carlos se preparó para lo que vendría. Decidido a mantener la esperanza viva, se recostó contra la fría tierra, pensando en las pequeñas victorias que lograría con su unidad. La batalla no se había terminado, de hecho, apenas había comenzado. El sargento Carlos Mendoza, con el peso de la guerra sobre sus hombros, se comprometió a seguir luchando, a defender no solo su vida, sino la de cada hombre a su lado. La historia no se escribiría solo con grandes estrategias, sino con la determinación de los que estaban dispuestos a levantarse y pelear, incluso cuando el futuro parecía sombrío. Las nubes de monzón se arremolinaban en el cielo sobre Quesán, ocultando el sol y transformando el campamento en un campo de batalla aún más inhóspito. La lluvia comenzó a caer en torrentes, convirtiendo el suelo en un lodo espeso que dificultaba cada movimiento. El ruido del agua golpeando las chapas de la base se sumaba a la cacofonía de explosiones lejanas, creando un ambiente de desesperanza. Carlos Mendoza observó cómo las condiciones cambiaban rápidamente. Las posiciones defensivas que habían construido con tanto esfuerzo comenzaban a desmoronarse bajo el peso del agua. El barro cubría las armas y los equipos, y la humedad penetrante hacía que los M16 fallaran con más frecuencia. Mendoza sabía que un arma en mal estado podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras sus hombres intentaban arreglar lo que podían, el sargento se sintió abrumado por la magnitud del desafío. No solo debían lidiar con el enemigo, sino también con la naturaleza, que parecía haberse alineado en su contra. Las municiones escaseaban, y cada nuevo suministro que llegaba se veía amenazado por el deterioro de las armas y la imposibilidad de mantenerlas en condiciones de combate. «Vamos, hombres», gritó Mendoza, tratando de levantar el ánimo. «No podemos dejar que el barro y la lluvia nos derroten. Esto es solo un mal momento en nuestra lucha». Con la voz firme y decidida, se acercó a su pelotón, muchos de los cuales se encontraban sumidos en la apatía. Un marino, el cabo Thompson, miró a Mendoza con ojos cansados. «Sargento, es difícil. No podemos hacer mucho si nuestras armas no funcionan». Carlos tomó un momento para considerar sus palabras. Sabía que la situación era crítica, pero no podía permitir que la desmotivación se apoderara de sus hombres. «Lo sé, Ion. Pero si no mantenemos nuestra moral alta, ¿quién lo hará? Este barro puede dificultar nuestro trabajo, pero no nos puede detener. Tenemos que ser más astutos. Vamos a improvisar». Con esas palabras, organizó a su pelotón en pequeñas tareas. Algunos se encargarían de limpiar las armas, otros buscarían maneras de construir pequeñas defensas adicionales para protegerse de las inclemencias del tiempo. Mendoza recordó lo que su padre le había enseñado sobre la vida en el campo, adaptarse o morir. «Tomemos las cosas paso a paso», dijo, mientras su voz resonaba sobre el ruido de la lluvia. «Haremos lo que podamos con lo que tenemos. Si el enemigo quiere atacarnos, que se lo piensen 2 veces antes de intentarlo». Con esas instrucciones, los hombres comenzaron a trabajar con renovado fervor. Mendoza supervisó la limpieza de cada arma, asegurándose de que estuvieran listas para el combate en cualquier momento. Se movió de un lado a otro, infundiendo energía en el grupo, incluso mientras sentía el cansancio en sus propios huesos. La lluvia continuó cayendo, pero Mendoza notó que la moral de su pelotón comenzaba a elevarse. Se reían entre ellos, compartían historias sobre sus casas, sus familias y la vida antes de la guerra. Aunque las nubes de monzón pesaban sobre ellos, las risas eran un recordatorio de que todavía eran hombres con sueños y esperanzas. Una noche, mientras la lluvia arreciaba, Mendoza reunió a su pelotón en un rincón seco de la base. Con una pequeña fogata que habían logrado encender, se sentaron alrededor, viendo cómo las llamas danzaban a pesar de la tormenta que los rodeaba. «Hoy hemos enfrentado un reto grande, pero hemos demostrado que no solo somos marines, somos una familia», dijo Carlos, mirando a cada uno de sus hombres.
En medio del barro, la lluvia y la desesperanza, no olvidemos por qué estamos aquí. Luchamos por nosotros, por nuestra libertad y por todos los que nos esperan en casa. Sus palabras resonaron en el grupo, y un sentimiento de camaradería se sintió en el aire. A medida que la noche avanzaba, Carlos supo que aún tenían mucho por delante. Pero también entendió que, a pesar de las adversidades, podían encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Mientras el viento monzónico continuaba soplando y las nubes cubrían el cielo, Mendoza se sentó en silencio, agradecido de tener a su lado a hombres que eran más que compañeros de armas. Eran amigos, hermanos en la lucha, y juntos enfrentarían cualquier desafío que se les presentara, incluso en medio del caos y la tormenta. La lluvia podía seguir cayendo, pero en su corazón, Carlos sabía que estaban listos para resistir. La batalla no solo se libraba en el campo, también se ganaba en el espíritu y la determinación de cada uno de ellos. La mañana se iluminó con un resplandor anaranjado en el horizonte mientras los B-52 despegaban de su base, surcando los cielos cargados de nubes de monzón. Carlos Mendoza, acurrucado en su trinchera, sintió una mezcla de miedo y esperanza al escuchar el distintivo rugido de los motores de los bombardeos. Las vibraciones del suelo bajo sus pies eran una advertencia y una promesa a la vez. El poder de la artillería estadounidense estaba a punto de caer sobre el enemigo. «Ahí vienen», gritó uno de sus hombres, el cabo Thompson, mientras señalaba hacia el cielo. Carlos levantó la vista justo a tiempo para ver las grandes aves de guerra atravesar las nubes, dejando un rastro de humo en su estela. Los aviones comenzaron a soltar sus cargas, y el sonido de las explosiones resonó como un trueno lejano. Mendoza sintió la adrenalina recorrer su cuerpo mientras las explosiones iluminaban el paisaje. Las colinas al norte de Quesán se convirtieron en un espectáculo de devastación, el terreno temblaba, y los ecos de los bombardeos parecían un canto de guerra. «Esto debería hacer mella en ellos», murmuró Mendoza, intentando convencerse a sí mismo. Aunque sabía que la estrategia de bombardear las líneas enemigas era eficaz, no podía ignorar la realidad de que los norvietnamitas eran disilients. Habían sobrevivido a peores condiciones y habían aprendido a adaptarse en el campo de batalla. A medida que el humo se disipaba, Carlos y su pelotón se apresuraron a evaluar la situación. Las explosiones habían sido efectivas, pero en el fondo de su mente, Mendoza sentía que el verdadero combate aún estaba por llegar. Después de los bombardeos, siempre venía el contraataque. «Mantengan la guardia alta», ordenó Carlos, consciente de que la calma siempre era efímera en el campo de batalla. Después de esto, el enemigo querrá recuperar el terreno perdido. Mientras se preparaban para el inevitable ataque, el sargento se movió entre su pelotón, revisando armas y asegurándose de que todos tuvieran suficiente munición. La tensión en el aire era palpable, y el sudor empezaba a formarse en la frente de cada marine. Los hombres sabían que la supervivencia dependía de su capacidad para resistir el siguiente embate. El cielo, que antes estaba marcado por la violencia de los bombardeos, comenzó a oscurecerse nuevamente, como si el tiempo se detuviera antes del próximo capítulo de la lucha. Mendoza tomó un momento para reflexionar, observando cómo el humo se disipaba lentamente, revelando el caos que había dejado atrás. «¿Qué pasa con ellos?», preguntó el cabo Thompson, su voz tensa. «¿Crees que se rendirán después de esto?». Carlos sacudió la cabeza. Los norvietnamitas eran como sombras, siempre encontraban la manera de regresar. Sabía que la ferocidad de la guerra no se medía solo en explosiones y bajas, sino también en la tenacidad del enemigo. «No se rinden fácilmente, Ion. Esto es solo una parte del juego». Mendoza miró hacia las colinas que rodeaban la base, sintiendo una punzada de anticipación. «Prepárate. Este lugar es un campo de batalla, y debemos estar listos para lo que venga». Con las órdenes claras, el pelotón se posicionó, tomando sus lugares en las trincheras. Las armas estaban listas, y cada marine sabía que, aunque el rugido de los B-52 había creado una calma temporal, la lucha por Quesán apenas estaba comenzando. Las horas pasaron, y la tensión se acumulaba. El silencio que siguió al bombardeo se convirtió en un tenso preludio. Carlos podía escuchar el latido de su corazón resonando en sus oídos, un recordatorio de que cada segundo contaba. De repente, un estruendo rompió la calma. Carlos levantó la vista justo a tiempo para ver las siluetas de soldados norvietnamitas surgiendo entre el humo y los escombros, sus rostros endurecidos por la batalla.
Con gritos de guerra resonando a través del campo, el enemigo lanzó su ataque, decidido a recuperar lo que habían perdido. «¡Están aquí!», gritó Mendoza mientras se preparaba para el combate, su mente enfocada en la supervivencia. Con el M16 en mano, avanzó hacia la línea, listo para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Los norvietnamitas cargaban hacia adelante con una determinación feroz, y en ese momento, Carlos supo que la verdadera batalla por Quezán había comenzado. Cada explosión, cada disparo y cada grito se convirtieron en un eco en su mente, mientras él y su pelotón se preparaban para resistir el asalto más brutal que habían enfrentado hasta ahora. La noche del 30 de marzo se cernía sobre Quezán como una sombra ominosa. Las nubes densas y pesadas cubrían el cielo, y el aire estaba impregnado de un silencio tenso que presagiaba la tormenta que se avecinaba. Carlos Mendoza se encontraba en la línea del frente, sintiendo cada uno de sus músculos tensos y adoloridos. La fatiga acumulada de semanas de combate había dejado su huella, pero la determinación ardía en su interior como una llama que se negaba a extinguirse. Los norvietnamitas habían estado concentrando fuerzas en las colinas que rodeaban la base, y Carlos sabía que lo peor estaba por venir. Un susurro entre sus hombres mencionaba un gran ataque inminente, y él no podía permitirse bajar la guardia. Consciente de que cada minuto contaba, se reunió con su pelotón para revisar la estrategia de defensa. «Escuchen, hombres», comenzó, su voz firme y clara en la penumbra. «Esta es nuestra última línea de defensa. No podemos permitir que el enemigo cruce estas posiciones. Estamos aquí para proteger nuestra base y a nuestros compañeros. Cada uno de ustedes es vital para nuestra supervivencia». Los rostros cansados de sus hombres reflejaban la misma determinación que sentía Carlos. Sabían que la situación era crítica, pero estaban listos para luchar hasta el final. El eco de las explosiones de artillería resonaba en la distancia, y los rugidos de los B-52 aún retumbaban en sus oídos, pero el momento de la verdad se acercaba. De repente, el silencio se rompió. El cielo se iluminó con la luz de los proyectiles y los gritos de guerra norvietnamitas resonaron como un grito de guerra. Carlos sintió que su corazón se aceleraba mientras el enemigo comenzaba su asalto final. Las primeras oleadas de soldados norvietnamitas surgieron de la oscuridad, sus siluetas delineadas por el fuego. Era un mar de sombras, un despliegue de ferocidad decidido a tomar lo que los marines habían defendido durante semanas. «¡Fuego!», gritó Carlos, levantando su M16 y comenzando a disparar. Las balas salían disparadas con precisión, y el eco de los disparos resonaba en la noche. La atmósfera se volvió caótica, con gritos y disparos mezclándose en un sinfín de horror. A medida que el combate se intensificaba, Carlos luchaba con todo su ser, alentando a sus hombres a mantenerse firmes. La línea del frente se movía con la marea del conflicto, y él se negaba a ceder. Sin embargo, la presión era abrumadora. La artillería enemiga cayó sobre ellos, y cada explosión enviaba ondas de choque a través del campo de batalla. «¡No retrocedan!», gritó, pero en el caos del combate, el sonido de un proyectil cercenó el aire. Mendoza sintió un dolor agudo en su costado, una punzada de calor que lo atravesó. Se tambaleó, pero la adrenalina lo mantuvo en pie. Miró a su alrededor, y aunque algunos de sus hombres estaban caídos, otros seguían luchando con valentía. «Cabo Thompson», llamó, intentando mantener la claridad en medio de la confusión. El cabo se acercó, su rostro pálido pero decidido. «Sargento, ¿está herido?», exclamó, pero Carlos no podía darse el lujo de mostrar debilidad. «Solo un rasguño», respondió, apretando los dientes mientras se recolocaba su arma. «Ayuda a los demás». La lucha continuó. Con cada oleada de ataques, los marines resistían, empujando al enemigo hacia atrás. Los bombardeos de la artillería americana proporcionaban un respiro, permitiendo que los hombres de Mendoza tomaran aliento y recargaran sus armas. Sin embargo, cada vez que el fuego enemigo se reanudaba, era como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las horas pasaban, y el reloj parecía moverse en cámara lenta. Carlos luchaba con su herida, sintiendo la sangre empapar su uniforme. No podía rendirse, no podía dejar que sus hombres lo vieran caer. Con cada ataque repelido, la moral de su pelotón se mantenía firme. Finalmente, en una última carga, los norvietnamitas empezaron a retroceder.
El rugido de la artillería se intensificó, y las explosiones se multiplicaron, desgarrando el terreno y desmantelando las líneas enemigas. Mendoza, sintiendo el empuje de su pelotón, gritó: «¡Avancen! ¡No les dejemos escapar!». Con su liderazgo, los marines comenzaron a avanzar, empujando al enemigo hacia las colinas. Carlos, a pesar de su herida, lideraba con una energía renovada, recordando cada entrenamiento, cada lección aprendida. Los ecos de la batalla resonaban en su mente, pero ahora era el momento de demostrar que no eran solo soldados, eran un equipo. Cuando el polvo se asentó, y la oscuridad empezó a disiparse, el campo de batalla quedó lleno de ecos de lo que había sido una de las luchas más feroces de sus vidas. Carlos miró a su alrededor, viendo la determinación en los rostros de sus hombres, a pesar del sufrimiento. Aunque herido, había liderado a su pelotón a través de una noche que quedaría grabada en sus memorias. Finalmente, el enemigo se retiró, y aunque las bajas habían sido significativas, habían mantenido su posición. La base de Quesán aún se erguía, un bastión de resistencia en medio del caos de la guerra. Pero en el corazón de Mendoza, sabía que la lucha no había terminado. Cada batalla ganada era solo una parte del conflicto más amplio que se extendía a su alrededor. A medida que la primera luz del amanecer rompía en el horizonte, Carlos cayó de rodillas, el dolor de su herida lo superaba, pero el triunfo de haber resistido lo mantenía consciente. Era un guerrero, y su lucha por sobrevivir apenas comenzaba. La luz del amanecer se filtraba a través de las nubes de humo que aún flotaban sobre Quesán, creando un paisaje de contrastes entre la belleza de la naturaleza y el horror de la guerra. Carlos Mendoza, con el cuerpo adolorido y una herida que aún sangraba en su costado, caminaba por el campo de batalla, cada paso resonando en el silencio que siguió al caos. La victoria se había logrado, pero el precio era desgarrador. Los cuerpos de sus compañeros yacían esparcidos entre los escombros, algunos todavía aferrados a sus armas, como si en su última batalla hubieran encontrado la fuerza para resistir. A su alrededor, los soldados norvietnamitas también yacían en la tierra. Una escena de brutalidad que recordaba a Carlos que la guerra no conocía de bandos, solo de sufrimiento y pérdida. Carlos se detuvo y miró a su alrededor, sintiendo que el aire estaba cargado de una mezcla de pólvora y sangre. La tierra, una vez verde y fértil, estaba ahora manchada con el rojo vibrante de la vida derramada. La desolación se extendía ante él como un recordatorio sombrío de que cada victoria venía con un costo, y el costo de Quesán era alto. Algunas de las caras de sus hombres lo miraban desde el suelo, congeladas en un instante de dolor y valentía. ¿Por qué?, murmuró para sí mismo, su voz ahogada por la tristeza. ¿Por qué tiene que ser así? Mientras caminaba, comenzó a recordar las historias que cada uno de esos hombres compartía. Risas en la trinchera, sueños de regresar a casa, promesas de un futuro mejor. Pero ahora, esas promesas estaban enterradas bajo una capa de polvo y sangre. La realidad de la guerra se aferraba a su mente, era implacable, y en su brutalidad, le dejaba una sensación de vacío. Carlos se detuvo frente a uno de sus amigos más cercanos, el cabo Thompson, quien había luchado valientemente a su lado. Su rostro, una mezcla de determinación y desesperación, lo miraba en un silencio eterno. Era difícil aceptar que ya no podría escuchar su risa o recibir su apoyo en los momentos más oscuros. Carlos sintió una punzada en el pecho, era el dolor de la pérdida, de la culpa que lo perseguiría mientras estuviera vivo. «Lo siento, amigo», susurró, como si Thompson pudiera oírlo. Las lágrimas empezaron a formarse en sus ojos, una mezcla de tristeza y rabia. Tenía que ser fuerte, no solo por él, sino por todos los que ya no estaban. Debía honrar su sacrificio. Mientras continuaba su recorrido, el eco de las palabras del general Westmoreland resonaba en su mente. Este es solo un pequeño paso en una guerra más grande. Pero para Carlos, cada paso era una carga, y cada victoria un recordatorio de la fragilidad de la vida. La lucha había sido intensa, y el campo de batalla le había enseñado lecciones que jamás podría olvidar. A lo lejos, un grupo de marines comenzaba a agruparse, algunos llorando, otros en estado de shock, todos tratando de asimilar lo que había sucedido. Carlos se acercó, sabiendo que, aunque la victoria era suya, la batalla interna por el dolor y la pérdida apenas comenzaba. «Nos mantuvimos juntos», dijo Carlos, tratando de infundir ánimo. «Luchamos y sobrevivimos. Honraremos a los que hemos perdido haciendo lo que ellos habrían querido, seguir adelante».
Sus palabras, aunque llenas de impotencia, resonaron entre sus hombres. La lucha no solo era contra el enemigo en el campo de batalla, sino también contra los fantasmas que la guerra había dejado en sus corazones. Mientras se reunían, Carlos miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse con un nuevo día, y se preguntó si encontrarían la paz en medio del caos. La tierra estaba empapada de sangre, y la historia de Quesan se contaría a través de sus cicatrices. Carlos sabía que las marcas de esta batalla nunca desaparecerían, y que cada una de ellas sería un recordatorio del sacrificio, de los sueños truncados y de la vida que continuaba a pesar de todo. Con su pelotón a su lado, enfrentaría el futuro, no como individuos, sino como una familia unida por la guerra y la pérdida. «Vamos a casa», dijo, y aunque el camino sería difícil, con el tiempo, quizás encontrarían la manera de sanar. En su corazón, llevaban la memoria de los caídos y la promesa de nunca olvidar. El estruendo de los helicópteros llenaba el aire mientras Carlos Mendoza se aferraba a la ametralladora M60, observando la escena a su alrededor. La base de Quesan, ahora marcada por el sufrimiento y el sacrificio, se encontraba en un silencio tenso, interrumpido solo por el ruido de los aviones que volaban en círculos, listos para lanzar sus preciados suministros. Los marines, exhaustos pero aliviados, comenzaban a organizarse. Las órdenes eran claras: asegurar las posiciones en las colinas y apoyar en el abastecimiento aéreo. A medida que los aviones descargaban cajas de municiones, comida y medicinas, una sensación de esperanza comenzó a filtrarse entre los supervivientes. Sin embargo, para Carlos, esa esperanza se sentía empañada por las cicatrices invisibles que la guerra había dejado en cada uno de ellos. Mientras los suministros caían en paracaídas, el sargento se dedicó a revisar las posiciones defensivas. Las colinas 861 y 881 aún eran cruciales para mantener el control del área. Sabía que el enemigo podría estar en retirada, pero también que era capaz de reagruparse y volver a atacar en cualquier momento. Consciente de esto, convocó a su pelotón y les habló. «Hermanos, no podemos bajar la guardia. Esta victoria no significa que estemos a salvo. La guerra no se detiene por un momento, y debemos estar preparados para cualquier eventualidad». Su voz, aunque firme, reflejaba la carga emocional que llevaba consigo. Las caras de sus hombres, algunas marcadas por el cansancio y el miedo, lo observaban con atención. Sabía que muchos de ellos llevaban el mismo dolor en sus corazones. Era un dolor compartido, una herida colectiva que solo podría sanar con el tiempo. Las horas pasaron mientras aseguraban las colinas y recogían los suministros. Carlos encontró un momento para sentarse con el cabo Thompson, quien había sobrevivido a la feroz batalla, pero no sin su propia carga de traumas. ¿Te das cuenta de lo que hemos pasado?, dijo Thompson, su voz baja y temblorosa. Esta batalla no solo nos ha dejado marcas en el cuerpo, también nos ha cambiado por dentro. Carlos asintió, sintiendo la verdad en las palabras de su amigo. Las cenizas del asedio aún estaban frescas en su mente, y cada rastro de sangre y pérdida que habían visto era un recordatorio de que nada sería igual. El horror de los días pasados les había enseñado lecciones difíciles que llevarían consigo para siempre. «Lo sé», respondió Carlos, mirando al horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. «Pero también sabemos lo que somos capaces de soportar. Aún así, no podemos olvidar a los que hemos perdido». A medida que la noche se acercaba, los marines comenzaron a encender fogatas para mantener el calor. La luz parpadeante iluminaba los rostros cansados pero decididos. Mendoza reflexionó sobre el futuro. La guerra aún estaba lejos de terminar, y sabía que tendría que enfrentar más batallas, tanto externas como internas. Las risas comenzaron a resonar entre los hombres mientras compartían historias, a menudo interrumpidas por la realidad de los recuerdos. Carlos se unió a la conversación, intentando no pensar en la cantidad de compañeros que ya no estarían para contar su versión de la historia. Pero por dentro, luchaba con la sensación de que esas historias, aunque hermosas, estaban hechas de cenizas. Cuando la noche finalmente cubrió Quesan, Carlos salió de la tienda de campaña donde se habían reunido. Se alejó unos pasos, buscando un lugar para estar solo con sus pensamientos. Las estrellas brillaban sobre el campo de batalla, recordándole que, aunque la guerra dejaba cicatrices, el mundo seguía girando. Se arrodilló en el suelo, tocando la tierra fría, sintiendo la conexión con todos los hombres que habían luchado y caído.
susurros de sus compañeros muertos parecían flotar en el aire, y por un momento, Carlos se sintió abrumado por la necesidad de hablar con ellos, de hacerles saber que su sacrificio no sería olvidado. «Prometo que no olvidaré», dijo, su voz llena de emoción. «Lucharé en su nombre. No dejaré que sus muertes sean en vano». Mientras se levantaba y se dirigía de nuevo al campamento, sintió una pequeña chispa de determinación encenderse en su interior. Las cicatrices de la guerra serían parte de su historia, pero también lo serían la resistencia y la esperanza. La batalla de Quesán había terminado, pero la guerra continuaba. Y así, Carlos Mendoza se preparó para enfrentar lo que vendría, decidido a mantener vivo el legado de sus caídos, incluso en medio de las cenizas del asedio. Los días que siguieron a la retirada vietnamita fueron un torbellino de actividad y tensión en la base de Quesán. La atmósfera estaba impregnada de una mezcla de alivio y desasosiego. Aunque la amenaza inmediata había disminuido, Carlos Mendoza sabía que el camino hacia la recuperación y la estabilidad sería largo y complicado. La llegada de los suministros era un rayo de esperanza. Los helicópteros, que antes traían solo municiones y apoyo militar, ahora traían medicinas, alimentos y equipos vitales para la reconstrucción de la base. Mendoza se encontraba en su elemento, organizando las operaciones y dirigiendo a su pelotón con una mezcla de firmeza y empatía. Su liderazgo se había vuelto crucial, especialmente cuando muchos de sus hombres estaban abrumados por las secuelas de la batalla. «Vamos, muchachos», gritó Mendoza mientras supervisaba el desembarque de los suministros. «Necesitamos establecer un centro de atención médica y asegurarnos de que todos estén a salvo. Cada segundo cuenta». Los marines, aunque cansados y heridos, respondieron con determinación. Sabían que tenían un trabajo que hacer. Las operaciones de evacuación comenzaron, y los helicópteros hicieron múltiples viajes, llevando a los heridos a zonas más seguras y proporcionando ayuda a los que quedaban atrás. Carlos no podía evitar sentir un nudo en el estómago cada vez que veía a un compañero ser llevado, sabiendo que muchos de ellos llevarían cicatrices invisibles mucho más profundas que las visibles. Mientras supervisaba el traslado de un grupo de heridos, Mendoza se detuvo un momento para observar a su pelotón. Los rostros de sus hombres, una mezcla de joven valor y cansancio extremo, reflejaban la dureza de las experiencias vividas. Algunos reían, tratando de olvidar, mientras que otros mantenían miradas perdidas en el vacío, recordando lo que habían perdido. ¿Carlos?, lo interrumpió el cabo Thompson, acercándose con un semblante preocupado. ¿Qué vamos a hacer ahora? La situación sigue siendo tensa, y no tenemos idea de si volverán. Carlos suspiró, sintiendo el peso de la incertidumbre. No solo enfrentaban un enemigo externo, sino también el temor y la ansiedad que los acechaban. Debemos concentrarnos en recuperar el control de nuestras posiciones y asegurar que los suministros fluyan correctamente. Mientras estemos aquí, debemos ser fuertes, respondió, sintiendo que su voz era tanto una afirmación para su pelotón como para sí mismo. Las siguientes semanas se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Mendoza organizó patrullas y ejercicios de recuperación, asegurándose de que cada miembro del pelotón estuviera en condiciones de luchar, aunque la moral era un desafío constante. Cada día, los hombres se enfrentaban a sus propios demonios mientras se esforzaban por mantener una fachada de normalidad. Una mañana, mientras inspeccionaba las colinas que habían sido parte del reciente asedio, Carlos sintió el peso de su misión. Observaba el paisaje devastado, donde aún se veían los restos de la batalla. Las cicatrices de la guerra eran evidentes, tanto en la tierra como en su corazón. En ese momento, se dio cuenta de que el control no solo se trataba de asegurar un territorio, sino también de recuperar el sentido de camaradería y confianza entre ellos. «Escuchen, todos», gritó en un momento de reunión. Sus hombres se agruparon, algunos con miradas expectantes, otros aún perdidos en sus pensamientos. Lo que hemos vivido nos ha cambiado, pero no debemos permitir que nos rompa. Hoy, comenzamos a reconstruirnos, y eso incluye cuidarnos unos a otros. Carlos continuó, mirando a cada uno de sus hombres a los ojos. Sus palabras resonaron en el aire, y por primera vez desde el asedio, notó un cambio en sus expresiones. Había un destello de unidad, un recordatorio de que estaban en esto juntos, que las cicatrices de la guerra no eran solo su carga individual, sino una experiencia compartida. Días después, mientras se realizaban las operaciones de recuperación, Carlos notó un cambio en el ambiente. Los hombres comenzaron a comunicarse más,
a compartir sus miedos y esperanzas. Las risas empezaron a volver, aunque todavía había un trasfondo de tristeza. Se estaban reconstruyendo, pieza por pieza. En el atardecer de un día particularmente duro, Carlos se encontró junto al cabo Thompson, mirando hacia el horizonte. Las montañas se perfilaban contra un cielo anaranjado, y por un momento, la guerra parecía lejana. Quizás no volveremos a ser los mismos, pero eso no significa que no podamos seguir adelante, ¿verdad?, dijo Thompson, su voz reflexiva. Carlos asintió, sintiendo que la esperanza comenzaba a brotar. No, hermano. No volveremos a ser los mismos, pero eso no es necesariamente malo. Aprenderemos a llevar nuestras cicatrices con orgullo. Cada uno de nosotros es un sobreviviente de esta batalla, y juntos, encontraremos la manera de salir adelante. Mientras la noche se cernía sobre Quesán, Carlos Mendoza sentía que, aunque la guerra aún no había terminado, había comenzado una nueva batalla, la batalla por la recuperación y la esperanza. Era una lucha diferente, pero igual de importante. Y en su corazón, sabía que, a pesar de todo, había algo por lo que seguir luchando. El sol se alzaba sobre Quesán, bañando la base con un cálido resplandor que contrastaba con el ambiente sombrío que se había apoderado de la unidad. Carlos Mendoza se encontraba de pie al borde de una fosa, sus manos cubiertas de tierra, mientras sus pensamientos se perdían en un mar de recuerdos y dolor. La reciente ofensiva había dejado profundas huellas, no solo en el terreno, sino en el corazón de cada uno de los marines que sobrevivieron. José Rivera, uno de los soldados más jóvenes de su pelotón, había caído durante la última batalla. A solo 18 años, con una vida llena de sueños y promesas, se había convertido en una víctima de la brutalidad de la guerra. Carlos recordaba sus risas nerviosas y su mirada esperanzadora, tan lejos de la realidad que enfrentaban. Ahora, todo lo que quedaba de él eran sus pertenencias personales, metidas en una bolsa de lona, y el silencio que lo rodeaba. «Esto es lo que hacemos por nuestros caídos», dijo el cabo Thompson, a su lado, mientras recogía una pala. Sus palabras resonaban en el aire, llenas de una tristeza que no podían ocultar. La ceremonia de enterramiento era simple y sobria. En un lugar donde la muerte había sido un compañero constante, se sentía aún más doloroso rendir homenaje a uno de los suyos. Carlos y sus hombres trabajaron en silencio, cada golpe de pala era una declaración de respeto y una promesa de que nunca olvidarían a sus hermanos caídos. Mientras Carlos cavaba, sus pensamientos lo llevaron a reflexionar sobre el sacrificio que había hecho Rivera. ¿Había valido la pena? ¿Estaba su lucha por Quesán realmente justificada? Cada pregunta se sentía como una losa en su pecho, y el peso de la responsabilidad de ser el líder que había llevado a sus hombres a la batalla lo atormentaba. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero se las contuvo. Sabía que debía ser fuerte, no solo por sí mismo, sino por los hombres que aún quedaban. La moral ya era frágil, y la pérdida de uno de sus propios soldados solo agregaba más peso a la carga que llevaban. Finalmente, cuando la tumba estuvo lista, Carlos se arrodilló junto a ella y, con la voz entrecortada, pronunció unas palabras. «José, luchaste con valentía y siempre serás recordado como un verdadero marine. Tu sacrificio no será en vano». Después de las oraciones, los hombres se turnaron para arrojar tierra sobre el ataúd, cada uno de ellos perdido en sus propios pensamientos. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, como si la misma naturaleza llorara la pérdida de un joven tan lleno de vida. Una vez que terminaron, Carlos se quedó unos momentos más, mirando la tumba recién cubierta. El sacrificio de José pesaba en su corazón, pero también encendía un fuego en su interior. Sabía que debía seguir adelante, no solo por él, sino por todos los que aún luchaban, por todos los que habían sido tocados por la guerra. La memoria de José viviría en cada acción que tomaran a partir de ese momento. «Carlos», dijo Thompson, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Qué haremos ahora?» Carlos respiró hondo, sintiendo el dolor y la tristeza, pero también la determinación que había crecido dentro de él. «Debemos continuar. No podemos dejar que su sacrificio sea en vano. Vamos a honrar su memoria luchando por salir de esto. Debemos seguir adelante, siempre adelante». Con esas palabras, se volvió hacia su pelotón. Había una chispa de determinación en sus ojos, una luz tenue pero poderosa. Sabía que enfrentaban tiempos difíciles,
pero también sabía que la unidad y el espíritu de los hombres eran más fuertes que cualquier adversidad. Mientras se alejaban de la tumba de José, Carlos sintió que el dolor se transformaba lentamente en un sentido de propósito. Había una guerra que seguir luchando, y había hombres a su lado que necesitaban su liderazgo. Era un camino lleno de incertidumbre, pero en su corazón, Carlos sabía que estaban juntos en esto, y eso era suficiente. Aunque las cicatrices de la guerra fueran profundas, la esperanza de un futuro más brillante seguía viva en su determinación de honrar a los caídos y seguir luchando por los vivos. El 9 de abril de 1968, el sol se elevó sobre Quesán con un brillo casi irreal, como si la naturaleza misma celebrara el final de un capítulo oscuro. Las fuerzas estadounidenses habían prevalecido, el asedio que había comenzado meses atrás había llegado a su fin. Sin embargo, el precio de la victoria era innegablemente alto, y las cicatrices dejadas en el alma de cada soldado eran profundas y permanentes. Carlos Mendoza se encontraba sentado en una de las ruinas de la base, rodeado por los ecos del pasado. A su alrededor, los hombres intentaban reconstruir lo que había quedado en pie. La destrucción era abrumadora, pero la camaradería seguía viva, y eso le daba a Carlos un motivo para seguir adelante. Sin embargo, en su interior, las reflexiones sobre la guerra se entrelazaban con el dolor de las pérdidas. La guerra había sido brutal, y había tomado a muchos hombres valientes. Carlos pensó en sus compañeros, aquellos que no regresarían. La memoria de José Rivera, de quienes había visto caer en combate, y de aquellos que habían dejado sus sueños en el campo de batalla lo perseguían. Se sentía dividido entre el alivio de haber sobrevivido y el peso de la culpa que lo acompañaba. Mientras miraba las colinas que habían sido testigos de la lucha, se preguntaba sobre las decisiones tomadas, los errores cometidos y los momentos de valentía que habían definido su experiencia. ¿Había hecho lo suficiente para proteger a sus hombres? Las preguntas lo atormentaban, pero sabía que no había tiempo para lamentaciones. La guerra aún seguía más allá de las fronteras de Quesán, y otros soldados enfrentaban su propio infierno en otros lugares. Un grupo de marines se acercó a él, su expresión mezcla de alivio y cansancio. Thompson se sentó junto a Carlos, mirándolo con una mirada que decía más que 1000 palabras. «Lo hicimos, Carlos», dijo Thompson, su voz baja pero firme. «Quesán ha sido salvada». «Sí, pero ¿a qué costo?», respondió Carlos, su tono sombrío. «Muchos de nuestros hombres han caído, y no puedo dejar de pensar en ellos». «Lo sé. Pero también debemos recordar que hemos sobrevivido, y eso significa algo. Sus sacrificios no fueron en vano». Carlos asintió lentamente, reflexionando sobre esas palabras. Había una verdad en ellas, una necesidad de honrar a los caídos a través de la supervivencia de los que quedaban. La lucha no se había acabado, pero había aprendido a encontrar un propósito incluso en medio del dolor. Quesán había sido defendida, y eso era un motivo para seguir luchando. Mientras se levantaban y se unían a los demás para ayudar en la reconstrucción, un helicóptero apareció en el horizonte, volando bajo y rápido. Carlos lo observó aterrizar, trayendo suministros y refuerzos. Cada ruido de las hélices era un recordatorio de que la guerra continuaba. Con el corazón pesado, Carlos miró hacia el cielo. La guerra seguiría, pero su unidad también. Sabía que las cicatrices de Quesán perdurarían, pero no podían dejar que eso los derrotara. Debían encontrar la manera de seguir adelante, por ellos y por aquellos que habían perdido. Al final del día, mientras el sol se ponía sobre el horizonte, Carlos se quedó mirando el atardecer, un espectáculo de colores vibrantes que pintaban el cielo. En medio del caos y la destrucción, había belleza, y con ella, la promesa de un nuevo amanecer. El asedio había terminado, pero la lucha continuaría. Carlos Mendoza estaba decidido a honrar la memoria de los caídos y luchar por el futuro. Porque, aunque Quesán había sido salvada, el verdadero desafío apenas comenzaba. La guerra no terminaría en su corazón, y eso lo impulsaba a levantarse una vez más, listo para enfrentar lo que vendría. El avión que llevaba a Carlos Mendoza de regreso a los Estados Unidos cortaba el cielo con una precisión inquietante. A través de la ventanilla, el paisaje se transformaba lentamente, pasando de la jungla vietnamita a las vastas llanuras y ciudades que lo habían visto crecer. Aunque físicamente se alejaba de la guerra, su mente seguía atrapada en el eco de los disparos y las explosiones, los gritos de sus compañeros resonando en sus oídos. Al aterrizar, Carlos fue recibido por un ambiente que parecía ajeno a lo que había vivido.
Las sonrisas de los familiares, el murmullo de los ciudadanos que ignoraban el conflicto, contrastaban con la realidad cruda que él había dejado atrás. La guerra no solo había cambiado a Carlos, sino que había dejado cicatrices en su alma que no se verían en el exterior. A pesar de la calidez de su hogar, sentía un vacío, una desconexión entre él y los que lo rodeaban. En los días siguientes, mientras intentaba readaptarse a la vida civil, Carlos encontró consuelo en un grupo de veteranos latinos que se reunía semanalmente. La sala de reuniones, con sus paredes adornadas por fotografías de soldados, se convirtió en un refugio. Allí podía compartir sus experiencias sin temor a ser juzgado. Los rostros de sus compañeros reflejaban la misma lucha interna, hombres que, como él, llevaban el peso de la guerra en su pecho. Durante las reuniones, Carlos escuchaba las historias de otros veteranos. Hombres que habían pasado por el mismo infierno que él, que también lidiaban con recuerdos vívidos de sus días en el campo de batalla. Había un poder en esa comunidad, un sentido de pertenencia que lo ayudaba a sanar. Cada relato compartido era un paso hacia adelante, un ladrillo en la construcción de su nuevo camino. La lucha no ha terminado, hermano, dijo uno de los veteranos, el sargento García, durante una de las sesiones. Ahora estamos aquí para apoyarnos mutuamente. Carlos asintió, sintiendo la verdad en esas palabras. Su deber no había terminado, ahora, era un guerrero en una nueva batalla, ayudar a sus hermanos a sanar. Se comprometió a ser parte de esa lucha, a ofrecer su mano a quienes necesitaban un oído atento y un hombro en el que apoyarse. Organizaron actividades para veteranos y sus familias, creando un espacio donde pudieran hablar abiertamente sobre sus traumas y esperanzas. Carlos tomó la iniciativa de compartir su historia, de cómo había sobrevivido a Quesán, y cómo eso había moldeado su vida. Al hablar, sentía que los recuerdos no eran solo dolorosos, eran también un testimonio de resistencia, de sacrificio y de valor. Un día, mientras lideraba una sesión de terapia grupal, se dio cuenta de que muchos de sus compañeros comenzaban a abrirse. Hombres que antes llevaban la carga del silencio ahora compartían sus miedos y ansiedades. Había lágrimas, pero también había risas, y cada historia compartida era un paso hacia la redención. La carga que llevaban se aligeraba al ser compartida. La transformación de la comunidad de veteranos comenzó a reflejarse en Carlos. Aunque los recuerdos de la guerra seguirían presentes, encontró propósito en ayudar a otros a navegar su propio dolor. Había pasado de ser un soldado a ser un sanador, un hermano en la lucha por la paz interna. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, Carlos aprendió a vivir con sus cicatrices. Comprendió que, aunque la guerra había sido un capítulo de su vida, no definiría su futuro. La lucha no era solo contra los demonios del pasado, sino también por construir un nuevo presente, lleno de esperanza y comunidad. Con cada encuentro en el grupo, Carlos sentía que estaba volviendo a casa, no solo en el sentido físico, sino en un sentido emocional. Se había convertido en un defensor de aquellos que una vez habían empuñado las armas a su lado. La guerra podía haber terminado para él, pero el viaje hacia la sanación apenas comenzaba. Y así, mientras se reunía con sus hermanos veteranos, Carlos Mendoza entendió que, aunque la batalla había sido feroz y dolorosa, había encontrado en la lucha por la sanación un nuevo propósito. La guerra no podía borrar la conexión que compartían, y juntos, se enfrentarían al futuro, apoyándose mutuamente, un día a la vez.